Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este live y en esta entrevista que estamos realizando a Pablo Semán, investigador del CONICET, con una larga trayectoria en sus estudios académicos y científicos. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Queremos aprovechar al máximo el tiempo que nos has otorgado para poder conversar sobre el fenómeno Diego Armando Maradona. Gracias nuevamente por tu tiempo, Pablo. ¿Qué es Diego Armando Maradona? Mira, yo creo que es un fenómeno de múltiples capas, porque a mí me parece que lo primero que hay que tener en cuenta es que pocas figuras en el mundo con su muerte trajeron tanta conmoción, ¿no? O sea, Maradona está siendo despedido con tristeza en China, la India, en Europa, en todo el continente europeo, en toda América, obviamente. Entonces, hay una dimensión, digamos, global de la figura de Maradona que está como en primer lugar, aunque no sea la que los argentinos vemos primero, porque obviamente los argentinos lo vemos como argentinos a Maradona. Y en segundo lugar, sí está esa dimensión argentina y esa dimensión, si se quiere, que ha aparecido mucho en el último tiempo, política, ¿no? Digamos, de Maradona vinculado a lo nacional popular, a las izquierdas, que en parte es verdad, en parte, ¿no? Yo diría, en el fondo de esas dos dimensiones, esa dimensión global y esa dimensión nacional, lo principal o lo que no hay que olvidarse, no sé si lo principal, pero lo que no hay que olvidarse del fenómeno Maradona es que hay algo que él convoca y él provoca desde el propio campo de juego, ¿no? O sea, Maradona fue famoso como jugador de fútbol antes de los escándalos, antes de los torneos ganados, antes de los triunfos. En Argentina había gente que, digamos, hacía una cosa muy infrecuente en Argentina, que era ir a ver a Maradona, cuando Maradona todavía no era Maradona, porque se sabía que había un pibito que en Argentino Junior jugaba muy bien. Había hinchas de otros clubes de fútbol que decían, bueno, pero vamos a ver a Argentino Junior porque juega Maradona. Hay algo que es una dimensión, digamos, intrínseca al campo del fútbol como juego y en su autonomía, donde Maradona plantó la semilla de su popularidad y de todas las identificaciones que hay con él. ¿Por qué? Porque yo creo que en el fútbol él hacía por lo menos 2 o 3 cosas que son infrecuentes, porque las hacía en un grado extremo y porque es más infrecuente que se combinen, que es que era muy habilidoso. Cualquier persona que haya jugado al fútbol o haya visto el fútbol sin jugarlo, entiende ciertas dificultades. Todo el mundo piensa que es fácil resolverlo, pero después se da cuenta lo difícil que es. Y entonces entiende la habilidad de ese genio, como que, no sé, yo por ejemplo no juego al básquet, pero entiendo la habilidad del basquetbolista. Entonces hay algo que interpela a la percepción del público y de los espectadores de fútbol, que es muy fuerte. Pero aparte yo creo que Maradona jugaba al fútbol con una generosidad y una nobleza que también resultaban convocantes para las personas que veían eso, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que en estos días volvió a contarse mucho, que es, había un jugador que normalmente se llevaba muy mal con Maradona, que era Chilavert, que era un arquero, y una vez Maradona tiró un tiro libre de esos que eran realmente peligrosos, que tiraba Maradona, que podían hacer gol, una pelota bastante difícil de atajar, y Chilavert sacó la pelota y atajó el tiro, y Maradona fue y lo felicitó, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con una nobleza, que uno diría, bueno, pero, y acá viene lo tercero, pero Maradona fue el del gol con la mano. Claro, pero el gol con la mano tenía una dimensión de venganza y de justicia que muchos ahora lo hacemos aparecer alrededor de la guerra con los ingleses. Y yo creo que no solo tiene que ver con eso, no tanto tiene que ver con eso. Porque
en realidad, en la época en que fue ese gol, también estaba presente, por lo menos para muchos espectadores de fútbol, y sobre todo argentinos, lo que había sido el escándalo del Mundial 66, donde Argentina fue muy maltratada por los arbitrajes, sobre todo en el partido con Inglaterra, que terminó saliendo campeón. Entonces, incluso cuando no era caballero, tenía un motivo para no serlo, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres cuestiones, el juego hábil, la caballerosidad, el sentido de justicia, todo eso movilizado en el campo de juego, hace que Maradona haya sido un personaje universal. ¿No? Pablo, hubo gente que dijo que Diego Armando había sido la única alegría para quienes no tenían que comer. Cuando juzgamos a un personaje por sus condiciones morales sin comprender estos afectos profundos, ¿no se cae en una actitud pretenciosa desde los privilegios de clase? Mira, yo creo que en primer lugar yo creo que esa es una interpretación contemporánea y exagerada, en el sentido de que yo creo que Maradona en algún momento de su vida entró a representar y a identificarse con un defensor de los pobres. Ahora, yo diría, la pobreza que él reivindicaba y la pobreza que él encarnaba en una especie de compensación, ¿no? No era solamente el hambre, porque, digamos, Argentina, obviamente que hay hambre, muchos lo niegan, y no sería bueno, pero Maradona no fue solo la bandera de los hambrientos, ¿no? Me parece que, digamos, hay un tono ideológico de la época que sobrecarga la supuesta representación que tiene Maradona sobre los hambrientos. Maradona dio alegrías por cómo jugaba, insisto, antes de los títulos. Antes de salir campeón con Argentina 86, sí en el 79, que fue un gran campeonato, pero digamos, los campeonatos juveniles tampoco valen tanto. Pero yo creo que, digamos, le daba a todos los argentinos un espejo donde verse mejores. O sea, la capacidad de movilización y de representación por fuera del fútbol que tenía Maradona no estaba solo dirigida o solo enfocada a los más pobres de los más pobres, ¿no? A mí me parece que eso es una especie de sesgo contemporáneo en la mirada de Maradona, que sí, te diría que tiene algo de clasista, porque aparte los que lo dicen no son los más pobres, sino que son quienes militan en partidos, en formaciones políticas que dicen defender a los pobres, ¿no? Que yo me identifico con esas formaciones políticas, pero analíticamente yo tengo que decir, bueno, Maradona era representativo de algo mucho más que los más pobres de los pobres. Claro que ejercía esa cosa de, digamos, de hacer verdad que los últimos serán los primeros. Pablo, Maradona fue también de alguna manera responsabilizado o acusado de macho, maltratador de mujeres, y protagonizó escándalos de violencia contra mujeres frecuentemente. ¿Cómo separamos de esa crítica al ser humano que abusa de su condición de poder, de ese otro ídolo al que se le perdona todo? Mira, no hay por qué separarlo y tampoco hay por qué ponerlo solo en él. O sea, no hay ninguna persona de más de 45 años, varón, famosa, casi, que no esté involucrada en ese tipo de prácticas. O sea, si uno va a las letras de los Beatles, que son por otro lado difusores de una nueva actitud en la relación entre los hombres y las mujeres, digamos, las letras de los Beatles también eran machistas y misóginas. Las letras de todo el rock, digamos que es la música que pasa por la renovadora y la emancipadora, ¿no? Entonces yo no separaría al Maradona machista del Maradona futbolista, pero tampoco diría que no fue el único, ¿no? Los hombres, digamos, cargamos con
y cosa que es una deuda. Por otro lado, también quisiera reivindicar algo que escribió hoy una feminista que se llama Florencia Angiletta, que dice, primero que Maradona no es de nadie, tampoco solo de los machistas, también de las mujeres. Y él aparte dice, los feminismos, en plural, no mojamos el plato en todos los panes. Y el silencio también es un gesto político. Y diciendo, bueno, hay algunas feministas que podemos separar o no poner eso en el foco. Porque insisto, ¿no? O sea, el feminismo es un horizonte crítico del género que exige conductas que muy pocas personas han tenido. ¿No? Yo no estoy diciendo que hay que defender esas conductas de ninguna manera, pero lo que digo es el panorama de exigencias del feminismo es más hacia adelante que hacia atrás. Si no, no se salva a nadie. Y aparte nadie está diciendo, pongamos ejemplo a Maradona como ejemplo de su trato con las mujeres. No. Ahora, ¿qué futbolista, por decir, no ha sido machista y misógino en el mismo sentido que lo fue Maradona? Pero díganme uno que no. ¿No? No lo creo. Normalmente, no. O sea, la mayor parte de los futbolistas pasa por escándalos de mujeres, fiestas, usos cosificantes de las mujeres, etcétera. Pablo. Y perdóname, sí. No hay que ni separarlo, ni hay que obliterarlo, ni hay que olvidarse de eso, pero realmente me parece que sería injusto, digamos, más bien hay una pregunta, que es ¿por qué se marca eso en Maradona y no en otros? ¿No? Digamos, como un poco con lo que yo te decía de la música, que es ¿por qué se marca el machismo en la cumbia y no en el resto de las músicas? ¿No? Con Maradona pasa lo mismo. Yo creo que ahí sí hay una cuestión también de clase, que es, le vamos a recriminar machismo a Maradona y no a los profesores de esgrima. Claro, pero en ese sentido, Pablo, ¿no es Maradona un síntoma de la sociedad latinoamericana que le permite hacer de todo al famoso, al ídolo, al dios en la tierra, pero a cambio se evita hablar de faltas graves, de consumo, de sustancias? No me parece, perdóname. O sea, no, primero, ni le permite hacer cualquier cosa, al contrario, eso fue visto por algunos incluso con una crueldad enorme, su relación con las drogas, y por otro lado, eso también fue visto con mucha pena, por otra parte, y su relación con las mujeres fue vista críticamente, y nadie dejó de exponerla, ni nadie dejó de decir, no, eso no pasó. Yo no he visto gente diciendo, eso no pasó con Maradona, no es verdad que eso pasó con Maradona. Lo que están diciendo mucha gente es, bueno, como dijo un humorista argentino que ya falleció, y que es una frase que circuló mucho tiempo, mucho en estos días, que es, no me importa qué hizo con su vida, me importa lo que él hizo con la mía, ¿no? Aparte porque la verdad es que yo creo que Maradona, de forma bastante inteligente, por otro lado, nunca pretendió ser ejemplo moral. Y nadie lo asumió como ejemplo moral. O sea, a ver, conozco madres y padres que le han puesto a su hijo Diego Armando Maradona, que quieren que sea futbolista. Nadie quiere que sea ni adicto, ni que abandone hijos, ni que le pegue a mujeres. O sea, todos esos datos están ahí, nadie los olvida, pero nadie lo pone en el centro del juicio. Como nadie pondría en el centro del juicio que San Martín, el libertador de América, se casó con una niña de 13 años, digamos, ¿no? No sé, yo ni enfocaría exclusivamente en eso, ni olvidaría eso, y me parece que la verdad es que la actitud de la gente es no separar eso, en todo caso hacer un balance integral. Y sobre todo asumir que Maradona él mismo no se asumía como ejemplo. Maradona nunca fue y dijo, hagan como yo. ¿Hola?
Hola. Pablo. Hola, David. Ah, sí. No sé si fue mi internet o el tuyo, pero bueno, sufrimos una... Sí, acá estoy yo. No importa, no sé si fue el mío o el tuyo, pero bueno, mil disculpas. ¿Querías terminar, por favor, de desarrollar esta idea de lo de San Martín, que se casó con una chica de 13 años, nadie está juzgando eso, decías? ¿Puedes continuar con esa réplica? Yo decía que nadie juzga. Hay mucho ruido. Hay un ruido como una fritura en la cámara. ¿Vos escuchás? Ahí está. No lo escucho yo, pero apago mi micro mientras tú respondes. No, lo que decía es que, digamos, centralmente que no juzgaría a Maradona por más fuertemente que al resto de los hombres, ¿no? O sea, no menos, pero tampoco más. Porque lo que hizo Maradona con las mujeres, digamos, es parte de lo que, digamos, genera la crítica al machismo, y el machismo es un fenómeno estructural, y él no fue el más machista de los machistas, pero además, me parece que es al revés la cuestión, solo se pone la carga en él. Justamente él dijo, bueno, yo no quiero ser un ejemplo. ¿No? O sea, ni él ni nadie que haya reivindicado a Maradona dijo, está bien toda esa parte de su existencia. Sí. Pablo, en un momento hiciste referencia... Más bien yo diría, hay otra cosa ahí, que me parece interesante de Maradona, que yo creo que Maradona tenía una inteligencia, unas capacidades intelectuales muy altas, que obviamente no las podía materializar en un capital curricular, qué sé yo, en capacidades lingüísticas, porque venía de una escolarización muy pobre, pero era muy intuitivo, muy reflexivo y muy analítico, e incluso con, hasta cierto punto, bastante conexión con su subjetividad, digo, hasta cierto punto, porque la adicción no es una compulsión y es un punto ciego de la subjetividad, pero
Entonces, Maradona, cuando uno lo oye hablar de las personas, de los afectos, de sí mismo, se da cuenta que es un tipo que no es simple y que ha advertido que él no es simple, ¿no? Entonces, cuando Maradona, él mismo decía, yo no soy ejemplo, bueno, me parece que era más complejo que el juicio que queremos armar hoy sobre Maradona a propósito de todo esto. Bien, la aclaración. Pablo, uno de los episodios hablaste hace un momento del gol con la mano. El gol con la mano es una trampa, digamos, dentro del juego. ¿Acaso en algún momento se ha celebrado la trampa de Maradona como una conquista o como un ejemplo a seguir durante estos años? ¿O esta referencia que decías de los árbitros ingleses en el 66, en la década del 60, tiene que ver? ¿Cómo miras esta idea de la trampa en el juego? Mira, yo creo que si se celebró esa trampa, no es que se celebró la trampa en general, sino que se celebró esa trampa por el significado que tenía y se le atribuyó un significado. En aquella época estaba presente el significado de los arbitrajes, muy posteriormente estuvo presente el significado antiimperialista, digamos. Aunque también ese significado estuvo desde el primer momento, no lo niego, pero había varios significados al mismo tiempo para esa trampa. Pero también hay una frase, ¿no? Que la hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. Y yo creo que mucho más que celebración de esa trampa, hubo hipocresía con esa trampa, porque todo el mundo trató de ocultarla y todo el mundo, o sea, muchos le enfatizaron y dijeron, bueno, tiene valor de venganza contra los ingleses por Malvinas, contra los ingleses por los arbitrajes, sí. Pero también muchos trataron de ocultarla y de no hablar de eso. Y además, el problema es que eso se dio en un contexto en el que hubo otro gol que jugó como sobrecompensación histórica, porque digo, bueno, pero también hizo el otro que valía 3, ¿no? Entonces, nada, ese gol, digamos, no tiene un significado aislado ni del contexto cultural, ni del contexto del propio partido en que se jugó. Y además otra cosa, ¿no? Argentina estaba jugando un gran mundial y Inglaterra no le estaba haciendo un gran partido a Argentina, ¿no? Entonces, si ese partido hubiera sido mucho más disputado, mucho más peleado, tal vez hubieran cabido más quejas a posteriori, pero no las hubo, ¿no? Tuvo algo de inapelable, como incluso, digamos, posteriormente tiene algo de inapelable que Argentina pierda con Alemania en 1990, a pesar de que el penal que le sancionan a Argentina no es un penal. Porque todo el mundo dice, bueno, pero Argentina no estaba jugando mejor que Alemania. Claro, claro. Entonces, digamos, a mí me parece que la mirada de los espectadores y la mirada que relativiza el problema del primer gol, saca un balance del conjunto del partido. Bien. Hay un montón de justificaciones a posteriori, porque hay cosas que se hablan después de que sucedió la historia, pero mucho después, ¿no? Hay cosas que empezaron a decir 10 años después de ese gol, pero bueno, digo, en el momento para mí fue eso. Claro, claro. Un poco la pregunta era si es que en general vos miras que la cultura latinoamericana, digamos, un poco ha celebrado ese tipo de trampas en un juego. Sí, y que sí, yo entiendo, pero te decía, en este caso no veo eso, está bien la pregunta, yo en este caso no veo eso, y tampoco creo que la cultura latinoamericana sea homogénea, la cultura de los países latinoamericanos sobre esos fenómenos. Es bastante más diversa, ¿no? Sí, o sea, a veces, qué sé yo, no sé, yo pienso, hay una parte de nuestras élites liberales que han sido legalistas al máximo en algunos contextos, y esas mismas élites liberales han sido antilegalistas al máximo en otros contextos. Y a los sectores dominados de América Latina, el proyecto de la ley fue un proyecto que en parte los expropió,
¿no? A buena parte de las multitudes originarias de América Latina, la ley significó un robo. Entonces también pues, no me escandaliza que la población de América Latina tenga un conflicto con la ley, porque la ley no es universal ni objetiva, la ley es el proyecto de un grupo social. Bien. Pablo, para terminar, 2 últimas preguntas. ¿Por qué los seres humanos de hoy, de antes también, tendemos a crear nuestros propios dioses en figuras humanas, terrenales como nosotros? Algo escribiste en el artículo de Anfibia ayer, pero me gustaría si puedes desarrollar un poco. Sí, pero yo lo que decía era, a ver, yo no creo que alguien haya hecho de Maradona Dios específicamente, sino que, a ver, yo lo que pienso es esto. Se llame Dios, se llama idea de totalidad, se llama una voluntad mayor que nosotros mismos, un orden mayor que nosotros mismos, sea lo que sea. Hay hechos de la cotidianeidad que a todos nosotros nos revelan ese orden mayor, esa voluntad más amplia, esa deidad, ¿no? Digamos, hay cosas que, no sé, ver crecer una planta, resolver una ecuación, ciertas características de la obra de arte. Yo diría por todas sus características de composición y no solo por la sensibilidad, sino por elementos lógicos. La química, los sabores, todo lo que hace aparecer algo imprevisto, de alguna manera, le trae a los sujetos el testimonio de un orden superior de cosas. Y yo lo que quise decir es que Maradona era un mediador, como la química, como los sabores, como un mediador entre ese orden superior y la percepción del resto, ¿no? A través específicamente del fútbol. Cuando uno ve cómo Maradona resuelve una jugada, cómo Maradona crea un espacio, cómo Maradona aceleraba, cómo Maradona multiplicaba o acortaba el tiempo, ¿no? Era una forma de mediar entre un orden que uno intuye que existe y lo inmediato. Eso creo que es una cosa que pasaba con Maradona y sobre la cual quise llamar la atención justamente en contraste con la idea de Dios. Yo creo que Maradona era más un ángel que un Dios. Ahora, también está la otra idea, que específicamente que es Maradona fue el personaje con que muchos querrían haber sido. Bien, me incluyo, ¿no? Muchos de nosotros querríamos haber sido Maradona. Justamente por esa combinación de virtud en el juego y de generosidad en el juego y de capacidad, digamos, yo creo que Maradona lo convocaba a la dificultad, ¿no? Entonces de enfrentar la dificultad con habilidad, con ingenio, con generosidad. Entonces eso también, digamos, hacía que Maradona fuese como un espejo para muchos. Y ahí yo haría entrar otra cosa, que es Maradona, es cierto que tiene una relación complicada con las mujeres, pero también tiene mujeres privilegiadas en su vida, que fueron sus hijas, Claudia, su primera mujer y su gran amor, y su madre, ¿no? Entonces, digamos, obviamente que tiene que ver con una subjetividad masculina más antigua, del siglo XX, digamos, pero el hombre que le puede dar todo a su madre, ¿no? Es también un espejo convocante para muchas identificaciones. Y no solo para voluntades masculinas, no solo para voluntades masculinas. Entonces, digamos, sus relaciones familiares también eran una fuente de identificaciones, insisto, antes de los escándalos. Pablo, para finalizar, y muchas gracias otra vez por tu tiempo, ¿alguna lectura que das a lo que pasó ayer en Casa Rosada, a la desorganización del proceso de duelo ahí que se presenciaba en Casa Rosada? ¿Tienes alguna lectura o algunas lecturas que nos quieras compartir?
Sí, mira, yo creo que se mezclan dos cosas para mí, como muy evidentes. Hubo un cierto grado de desorganización del gobierno, de no saber qué hacer, de no saber cómo manejar la situación en términos de lo que hubiera querido el gobierno, lo que quería la familia de Maradona, y cómo ordenar el evento en esa contradicción. Y por otro lado, me parece que hay como una sobreexposición de eso en términos de una dialéctica argentina, de confrontaciones, que es si Maradona es afín al gobierno y el gobierno es peronista, yo lo voy a criticar por ese tipo de cosas, ¿no? Hubo realmente un pequeño tumulto. Podría haber sido mucho peor y estaríamos hablando de otra cosa, pero no fue mucho peor. Fue lo que pasó. El gobierno se distrajo en la contradicción, yo creo que ese fue su gran error, y tuvo que poner orden de forma relativamente violenta. Tampoco hubo muertos, no hubo heridos, no hubo lesionados, no hubo nada de eso. Y a mí me parece curioso, ¿no?, que muchos de los que enfatizan esas imágenes críticamente contra el gobierno no tienen una sola palabra para decir de cuando la policía le saca los ojos a los manifestantes en Chile, ¿no? Porque, digamos, si fuese coherente la evaluación, si fuese consistente, diría, bueno, sí, fue un escándalo, fue terrible, terminó, digamos, bueno, pero digamos algo de lo que hacía la policía en Chile. Claro. Claro. Y una reflexión, gracias Pablo, una reflexión final sobre los muchachos de la funeraria que se tomaron una fotografía con el cuerpo de Maradona muerto. No estuve, perdón, pero no estuve para nada atento a ese hecho. Sé que ocurrió, pero no sé cómo se supo que ellos se sacaron la foto, no tengo idea de cómo fue. Me parece que, digamos, en todo caso, vivimos en una sociedad en una sociedad que está indigestada de medios de comunicación, digamos. No por lo que dicen los medios, sino porque hay demasiados medios de comunicación. Entonces todo el mundo puede hacer algo y ponerlo en común, digamos. O sea, necesitaríamos más discreción, me parece. Pero en general esta práctica de tomarse fotos con los difuntos, ¿cómo la miras? Pero es que yo no conocía que esa fuera una práctica común. Es más, no tengo registro que sea una práctica común. Yo creo que fue una práctica que ocurrió en esta circunstancia que es totalmente excepcional. No creo, o por lo menos no sé, de gente que ande mostrando sus fotos con difuntos. Bueno. ¿Alguna reflexión final que nos quieras dejar, Pablo? Muchas gracias nuevamente por tu tiempo sobre el fenómeno Maradona. Creo que me pude extender con todo, así que te agradezco muchísimo por la generosidad de las preguntas y del tiempo, ¿no? Estamos perfectos. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, te comunicaré en algún otro rato para ver si podemos conversar de otros temas también. Gracias, Pablo. Dale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, saludos. Hasta pronto. Chao.